Esa es la moción 5, o sea, la que correspondía a grupo 5, pero no había grupo 5 ayer, así que la aprovecho para resolver ahora. Qué es lo que se pedía? Recordemos, lo primero era un análisis de la moción, y dos, se nos pedía análisis también de los agentes y subagentes. Ya como tres, esto era opcional, elaborar argumentos, ¿verdad? Y aquí, entonces, ¿cómo es que hago cada cosa? El primero, el análisis de la emoción. Quienes estuvieron la viernes pasada, pues seguramente recordaron cómo es que se suele hacer el análisis. El primero es segmentar, luego es agrupar, conceptualizar, y luego es qué debo probar. Luego, en la parte de agentes y subagentes, primero, pues, agente 1, subagente, puede ser que sea más de un subagente, etcétera. Agente 2 y así. Entonces, con respecto a esta moción, si nosotros segmentamos, diríamos, bueno, esto se segmenta en la menta, predominancia, antihéroe. Y la parte de segmentarla, pues en teoría debería ser la más sencilla, ya que es solamente coger las palabras que no son conectores y separarlas. Y más o menos así. Luego agrupar, que es tratar de reducir la cantidad de cosas que tenemos ahorita para conceptualizar. Tendríamos 4 puntos a conceptualizar, lo cual es pues, relativamente bastante para una moción tan corta como esta. Entonces, juntemos frases. Lamenta la predominancia del antihéroe, incluso podría ser. Sí, también podría tratar de separar el lamenta, si es que prefiero, si es que se hace más sencillo, y recordemos que esta parte de la segmentación depende mucho también, si bien hay pues maneras más o menos estratégicas de hacerlo, depende de pues cómo me ubico mejor dentro del debate, ¿cierto? También podría ponerlo así, como en tres partes. ¿Para qué me serviría dividirlo en tres partes? Bueno, así aíslo el lamenta, el cual me va a ayudar a recordar el tipo de emoción que es, ¿sí? Que es que lo pongo aquí, sería una moción de análisis, porque ya puedo reconocerlo a través de la menta que lo tengo aquí. La moción de análisis del tipo, justamente el tipo la menta. ¿Qué implica esto? Siempre cuando vean la menta, piensen en contrafáctico, que fue algo que hablamos la semana pasada también. El contrafáctico es decir, el mundo en el cual no existiera esto, ¿sí? Y la pregunta de las mociones de esta Cámara lamenta suele ser, en casi todos los casos, ¿cómo sería el mundo si es que no existiera lo que estoy lamentando? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el mundo si no existiera la preeminencia de la entidad en la ficción? Tengo que pues, generar algún tipo de ucronía, ¿cierto? Un mundo que no existe, pero que razonablemente existiría en caso cambiemos esto, pues, este componente que sí existe en el nuestro, ¿no? Un poco cambiar la historia, ¿no? ¿Cómo sería la historia si tal cosa? En este caso no es un cambio necesariamente tan radical, o sea, pues que no exista predominancia en la antihéroe en la ficción no va a cambiar todo como suele verse en las películas de viajes en el tiempo, cosas así, sino solamente van a cambiar algunas cosas que igual tienen que ser significativas para el debate. Sí, entonces por eso podría ser útil hasta cierto punto dividir eso. Pero también podría juntarlo, que no hay problema. Ya una vez que hemos llevado el taller de emociones, creo que no es tan complejo, al menos poder ver y reconocer qué tipo de emociones en la mayoría de los casos. Así que en este vamos a dejarlo en dos, porque si no, pues no tendría mucho sentido el haber agrupado si es que de cuatro vamos a pasar solamente a tres. Y así ya lo estamos dividiendo. Después conceptualizamos. Y aquí van a realizarse preguntas sobre la moción que ustedes tienen, sobre los conceptos que han tratado de agrupar. Sí pueden utilizar ambas de estas para realizar las preguntas. ¿Cómo así?
La primera pregunta que tienen que responder entonces es la pregunta justo de la menta. Es decir, ¿cómo serían las cosas si no existiera pues la predominancia del antihéroe en la ficción? Y eso me lleva a una segunda pregunta un poco más intuitiva, que es, bueno, ¿qué es la predominancia del antihéroe? Bueno, esto me puede llevar a pensar, se refiere a que recientemente y pues en muchos tipos de obras se le da bastante protagonismo a personajes que ya no necesariamente representan pues valores buenos muy marcados, ¿no? Sino tienen más tonalidades de grises y suelen ya ser, pues, actuar bien y actuar mal, entre comillas, y están entre el bien y el mal, ¿no? O pues están entre ambas cosas. No necesariamente actúan por el bienestar común quizás, sino actúan porque les resulta más útil a ellos, etcétera. Muchas razones que pueden haber en ese punto. Bien, luego, ¿qué implica la ficción? Aquí podríamos poner, por ejemplo, que la ficción implica pues un mundo que no necesariamente se condice con el nuestro, pero creo que es mucho más útil cuando pensemos en el qué implica la ficción o dónde se materializa la ficción, que podría ser una pregunta alterna en este punto. Bueno, ¿qué implica la ficción y dónde veo la ficción? Pues solo verla en libros o en películas para aterrizar un poco el debate, ¿cierto? Y de eso vamos a hablar en un rato cuando hablemos de encuadre. Pero por ahora quisiera que también no solamente vean esas preguntas como en maneras de generar quizás definiciones, ¿sí? Por eso no le pongo definiciones. O sea, una parte de conceptualizar sí son las definiciones y para eso pues está esta pregunta de qué es la proveniencia del antihéroe. Pero muchas de las preguntas que también tienen que hacer tienen que ayudarles a extraer más información, ¿sí? Entonces, cuando intenten extraer más información, es importante que no solo definan, sino también que caractericen, ¿sí? Por eso ayer en el taller de caracterización hablábamos de que no solo se puede caracterizar agentes, que fue lo que vimos, sí. Aquí lo complemento un poco diciendo también este punto. No solamente puedo caracterizar los agentes, puedo caracterizar pues las situaciones o las preguntas que también me estoy haciendo para poder entender mejor la emoción. Este proceso lo hacemos siempre para poder debatir. Durante el tiempo de preparación, lo que yo siempre recomiendo es tomarse 1 o 2 minutos. Es decir, el proceso que hemos realizado ayer tiene que tomar 2 minutos. Y ustedes dirán, bueno, pero hemos estado 1 hora pues pensándolo todo. Sí, pero es porque es pues la primera vez que realizan el proceso. Creo que cuando ya están más habituados, no lo piensan siquiera, es como sale más o menos automático. Y ya segmentan, ya agrupan y eso no les toma más tiempo. Sí, vamos a llegar a eso, así que pues no se preocupen. Luego tienen que conceptualizar y esto se hace individualmente. Pues cuando está en el tiempo de preparación, esos 2 minutos de inicio del tiempo de preparación suelen ser minutos en los cuales cada persona entiende la emoción eh, a su manera, ¿sí? Las cuales dudo que sean necesariamente tan dispares, y luego ya conversan con su compañero o compañera de debate. Por eso tenemos que aprender bien este proceso que nos va a servir desde aquí en adelante para todo. Luego, el que debo probar. El que debo probar refiere a algo que también vamos a hablar hoy, bueno, profundizarlo un poco más, pero se liga mucho a lo que la emoción me pide, ¿cierto? Que es esta pregunta, la de cómo serían las cosas si no existiera la predominancia y la antihéroe en la ficción. Esa es una cosa que debo probar, pero no solamente hay una cosa que probar, ¿verdad? Porque de esa se pueden desprender muchas más. Y otra de esas puede ser ya una pregunta quizás más pequeña, o más bien, no es una pregunta aquí exactamente, porque ya estoy tratando de tomar una postura. Lo ideal sí es que lo vean primero como una pregunta, porque la pregunta va a ayudar a que eso que se tiene que probar corresponda a ambos lados del debate.
pero cuando ya ustedes toman una postura, más que nada es ya la respuesta a la misma, ¿no? Y en este caso, no sé, imaginemos que estoy del lado a favor, diría, bueno, si soy gobierno tengo que estar, ¿cómo serían las cosas si no existiera la predominancia y la anterior en la ficción? Y mi respuesta terminaría siendo que serían positivas, ¿cierto? Ya, pero ahora lo otro que tengo que probar es cómo es que son positivas. Y ahí, de ahí se va a desprender todo, luego ya mi argumentación. El que debo probar puede seguir extendiéndose más. Yo podría seguir poniendo pequeñas preguntas que se desglosen de esta primera gran pregunta. Aún no voy a profundizar tanto en el tema de métrica, la métrica del debate, que es normalmente lo que iría aquí, la versión optimizada quizá de esta respuesta. Por ahora lo dejo con lo que hemos encontrado a raíz de nuestros 3 pasos anteriores. Después, bueno, esto, el tipo de emoción, ya lo había terminado previamente, ¿verdad? Entonces, eh, esto podemos ponerlo antes si prefieren o después. La cosa es que si notamos, siempre si notemos bueno, esta es una emoción de análisis, implica tal cosa, que me ayude a reforzar lo que he venido haciendo atrás, no tengamos miedo en retroceder y volver a poner un punto, ¿sí? Porque eso va a mejorar que podamos ir avanzando mejor. A veces decimos como, vaya, era esto, me confundí. No, no es que se hayan confundido, sino que han encontrado algo que refuerza uno de los puntos que han estado trabajando previamente. Cuando estén hablando van a darse cuenta, porque uno va pensando a medida que va dando su discurso en qué está ocurriendo en el debate en ese momento, que se le ha ocurrido una mejor explicación para lo que dijo minutos atrás. Y no hay problema, porque siempre vamos a tener una oportunidad de regresar. La idea es hacerlo pues de una manera como relativamente ordenada para poder alcanzar un mejor resultado, ¿cierto? El tema de los agentes y subagentes. Y aquí aprovecho porque la mente de la preveniencia y la antihéroe en la ficción nos ha dado un agente, que son los antihéroes. Pero no solamente hay un agente o actor dentro de alguna emoción, sino que existen varios. Aquí el antihéroe. Pero ¿eso qué me implica? Bueno, los villanos también. ¿Qué más me implica? Y los héroes dentro de dentro de este debate, pues es un debate como de ficción y de quizás cómics, películas, etcétera, que conozcamos. Entonces hay que valernos de lo que conozcamos sobre el tema para poder hacerlo. Y si conocemos poco, igual intentemos tratar de llevarlo a un punto pues relativamente cercano, pero estos 3 podría agruparlos si se dan cuenta, que es un proceso que puede ayudar a optimizar mucho mejor el trabajo que estamos haciendo, antihéroes, villanos y héroes. Bueno, los protagonistas que suelen pues estar allí también presentes, y aquí ya pongo pues héroe, pongo villano y pongo antihéroe, y para luego caracterizar sus diferencias, ¿no? Que es algo que algunos grupos pusieron, es decir, no solo lo dejaron en lista, sino también describieron qué implica cada uno, lo cual también me parece que está súper bien para que ya vayan avanzando. Bueno, el trabajo pues no les pues, exigía que lo hicieran como tal, quizá profundizar en qué corresponde a cada uno, pero porque lo que me interesaba es sobre todo que puedan reconocerlos, pero igual está súper bien porque luego ya vamos a estar viendo eso y ya luego les voy a pedir eso. Así que ya se han adelantado en ese aspecto. Aparte de los protagonistas, tengo, pues, podría poner quienes son los receptores o los espectadores, dependiendo, ¿sí? No pongo espectador, ya que eso es como más audiovisual, también puede ser un lector. Los receptores, que pueden ser, y aquí, ¿qué convendría poner? Por ejemplo, ya tratando de pensar un poco más estratégicamente, yo creo que me convendría poner y separarlos por edades, que es lo que estamos viendo ayer, ¿verdad? Al caracterizar, escojo un criterio, mi criterio ahorita va a ser edad,
y los separo. Adolescentes, niños, adultos. Podría ser, ¿sí? Y luego esto me va a servir. ¿Para qué? Para mis argumentos. Porque puedo hacer un argumento de cómo es que cuando predomine el antihéroe en la ficción, los valores de los niños se ven afectados. No sé, se me ocurre ese argumento ahorita, pero sé que no es tan como necesariamente profundo. Ya con más caracterizaciones quizás podría mejorar, pero eh, es una idea que puede surgir en un primer momento, entonces la voy anotando, ¿sí? Toda idea que tengamos durante el tiempo de preparación, que este es un proceso, como les menciono, que se hace durante el tiempo de preparación, tengo que ir anotándola. Nos parezca o no nos parezca valiosa o interesante, siempre es bueno anotarla para que podamos ir avanzando con ello. Después, protagonistas, receptores, pues aquí podría ir como personajes, si se desea, así me permite, por ejemplo, añadir los personajes que son secundarios, ¿sí? Y demás. Y ya si quiero ampliarlo mucho más, como el ejercicio era de reconocer todos los que se puedan, podría poner quiénes son los autores, o sea, o cómo son. Podría poner, aparte de esto, de los autores, de los receptores y de los personajes, podría poner a las editoriales. Sí, van a ir notando, y es justo lo que estaba pensando ahora, eh, que los agentes, pues puede que de a poco se vayan alejando de la discusión central. Y esto es normal también. Probablemente encuentren agentes que no van a participar tanto necesariamente del argumento, o quizás sí, pero la idea es reconocerlos. ¿Por qué? Porque si es que yo puedo reconocerlos, ya tengo la libertad de poder escoger, bueno, esta gente me es útil, esta gente no me es útil, puedo subcaracterizar o volver esta subagente así, tal, pero lo importante es poder reconocerles, ¿sí? Así que podría seguir agregando, si quisiera, el estado hasta algún punto. ¿Para qué me serviría el estado en esta moción? Bastante poco en realidad, pero lo dejo allí como para tenerlo claro, pues al fin y al cabo son quienes ponen las regulaciones sobre más o menos también algunas de las ventas de estos productos. Las editoriales son las que lo financian, los autores son, sí, directamente quienes las escriben, ¿cierto? Y ya los receptores y los personajes van, aparentemente, como encuentro que son el foco del debate, quienes sean el foco del debate ya les pongo subagentes, para no complicarme mucho, porque si tengo demasiadas cosas con las cuales trabajar, también es contraproducente. Sí, hay que encontrar el punto medio. Entonces, en este debate, aparentemente, en este primer análisis que estoy haciendo, los personajes y los receptores van a ser muy, muy importantes. Luego puede que los autores también pues, ameriten esto, pero más que los autores como tal, serían las historias, ¿verdad? Las historias que se cuentan. Pueden ser historias felices o pueden ser historias, puedo dividirlas por géneros también, etcétera, ¿no? Como dramáticas, comedia, etcétera. Lo normal es que pues sean de acción o dramáticas, entonces le voy a poner como felices o tristes, o eso también podría cambiarlo por que se acerquen más a la fantasía o que se acerquen más a la realidad. También puede ser un criterio para dividir eso. Y ya tengo pues ese punto. Sí, entonces esto es básicamente lo que se tendría que hacer. El plan opcional pues era el tema de la argumentación. Que permite pues seguir reforzando lo que hemos estado viendo. Y algo muy, muy curioso, y estaba asumiendo que iba a ocurrir, es que cuando suelo dejar alguna actividad que se enfoque en algún punto, y suele pasar en los debates también, cuando a veces durante el debate les digo a los chicos que ya están como en el círculo antes, pues enfóquense en los puntos de información. Quiero que todos sus puntos de información sean pertinentes y sean estratégicos. Lo que suele ocurrir es que se enfocan tanto en eso que descuidan su profundidad argumentativa, descuidan lo demás. Y es normal porque no puedo hacerme cargo de todo al mismo tiempo de buenas primeras, ¿no? Eso toma su tiempo y normalmente siempre hay una parte que dejamos más endeble que otra. Ese es el costo de oportunidad a veces que tenemos. Entonces, me alegra uno en parte que todos los grupos hayan optado por sí hacer el tercer punto. Eso me dice bastante sobre su compromiso.
y sobre sus ganas de aprender, pero creo que hay que también recordar las cosas que hemos estado viendo. Recordemos que habían estructuras para argumentar de una manera más ordenada, ¿sí? Y las estructuras no las hemos utilizado tanto en el ejercicio de ayer. No he, pues, juzgado excesivamente duro la parte 3. Hay como, creo que los 3 argumentos que vi, o bueno, los 3 casos que vi dentro de los grupos me parecían casos que eran razonables y que más profundizados hubiesen sido muy buenos casos para dentro del formato parlamentario británico, me refiero. Pero siempre, como a los 3, algunos más que otros, les fallaba un poco la estructura y el orden, ¿sí? Entonces, podría haber ayudado un poco más que se guíen por las estructuras que habíamos visto, sea la de la hamburguesa o sea la de las 4 preguntas. Esto no les limita para nada que tengan que ponerlo pues de forma quizás esquemática como afirmación, sustento, evidencia, link. No, pues esto puede pasarse muy sencillamente a párrafo también, como, bueno, afirmo, mi afirmación suele ser una oración, sustento, coma, evidencia y luego la oración de link, que también puede pasarse a párrafo. Entonces, si tengo más sustentos, pues voy poniendo sustento, evidencia, y ya la idea aquí sería más que nada el tema de los conectores, ¿cierto? Entonces, también sirve. Igual con el tema de las 4 preguntas. Afirmación, punto, ¿por qué? ¿Sí? Aquí iría la pregunta del por qué, luego iría la pregunta del cómo, luego la parte de la importancia, y luego la parte de cómo gana el debate, ¿sí? Sí. Y también puede pasarse a párrafo. Entonces, pues pueden ir trabajándolo así, o sea, practicándolo como prefieran, sea por párrafo o sea punto por punto, como viñeta tras viñeta. Eh, pues así con esta misma estructura de cadena, porque un argumento suele ser, o un caso de debate suele ser como esquemático, o debería tender a serlo para que sea entendible por el juez, ¿verdad? Entonces a veces, eh, si nos acostumbramos mucho a ponerlo como párrafo, luego en nuestro discurso lo vamos a tratar de decir como párrafo. Y la idea es que su estructura pueda ser tan clara y sencilla para que el juez al oírla pueda seguirla. Y cuando yo le pongo así punto y luego sus subpuntos, ya es como si tuviera un rótulo, ¿cierto? Entonces, recordemos siempre el primer video que hemos visto, el de Bo Seo en la final del Mundial en inglés. Cuando Bo sale y explica su argumentación, lo que hace es constantemente abanderar sus argumentos o sus puntos. Esto no quiere decir que siempre tengan que ponerle un nombre llamativo, que era algo que se recomendaba antes. Yo creo que incluso simplemente diciendo tengo 2 puntos sobre esto, 1 tal cosa, 2 tal cosa, o primero tal cosa, segundo tal cosa, pues puede ayudar bastante, ¿sí? Cosa que hay que trabajar más para que nuestra estructura sea no solo ordenada, sino persuasiva, que es lo que estamos tratando de buscar. Y pues esta herramienta se extrapola a cualquier tipo de escenario, ¿saben? Las veces que yo me he salvado de una exposición que me había olvidado hacer y que tuve que hacer a última hora, gracias a que podía estructurarlo pues rápidamente y luego tratar de decirlo de la manera más persuasiva posible, hacía que sacara igual buena nota. Ojo, no estoy fomentando, aquí hago un disclaimer, no estoy fomentando que hagan sus tareas a última hora, por favor, no. Cosas que uno aprende después, pero puede ser muy útil, ¿saben? Si es que lo hacen con tiempo, incluso ya se ahorran bastante de eso. Y nada, eso es sobre el ejercicio. Este Word lo voy a guardar y también ya lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a pasar a la sesión de hoy, ¿sí? No sin antes... no, sí, vamos a pasar a la sesión de hoy. Quiero que hoy sí haya debate, entonces vamos a ir un poco rápido. Iba a preguntarles sobre el tema de los videos, pero bueno, vamos conversando. Igual ayer nadie me quiso hablar sobre su video y
ya lo iremos conversando después, ¿sí? A ver, voy primero por la pregunta de Yasmin, que la mandó antes, y luego de Fer. ¿Cómo influye la cultura antihéroe a nivel social? Sí, ajá, exacto. Sí, eso también es una gran pregunta. Justo se relaciona bastante con un concepto que vamos a ver hoy. Creo que eso podría ser una buena métrica, es decir, en qué mundo la influencia del antihéroe es mucho mejor. Por eso no profundicé quizás más en el tema de lo que debo probar, eh, ya que puede como entremezclarse, pero justo esa pregunta que pones me parece muy buena para lo que vamos. Y luego, ya, Fer, entonces dime tu pregunta, porque la de Yasmin la voy a complementar con lo que viene en el espacio. Quería preguntarte sobre lo que estabas escribiendo en la parte C y en la parte D que no había entendido muy bien y si lo podías repetir, pero ya lo terminaste y ya lo pasaste. En la parte C y D, Sí, lo, exacto. lo de historia y autores, o la de conceptualizar y que debo probar. Historia y autores. Bueno, un agente no solamente es, por así ponerlo, un ente que sí sea dinámico, sino también puedo caracterizar elementos. Y cuando habíamos hablado del contexto, eh, también había como explicado un poco de que el contexto también es caracterizable. Entonces, las historias, o sea, las producciones, por ejemplo, las películas, los cómics, no son todos iguales. Y no todas estas producciones, por más de que tengan antihéroes, no tienen las mismas características, sino que una gran mayoría se va hacia un lado, otra mayoría se va hacia otro, bla, bla, bla. Entonces, un grupo se va hacia un lado y otro grupo se va a otro lado, ¿cierto? Tienen características distintas. Cuando caracterizo las historias como historias bueno, más realistas, podría yo sacar un argumento de que no es lamentable, por ejemplo, en oposición, no es lamentable la predominancia del antihéroe en la ficción porque la mayoría de las veces que lo ponen son en historias que son realistas y el mundo real no tiene personajes que sean, o sea, no tiene personas que sean completamente buenas, sino tiene personas que tienen sus matices de grises, entonces es correcto que el antihéroe sea predominante ya que nos acerca a historias más realistas. Ok, pero una cámara de gobierno podría decir, no, es que en la ficción la mayoría de las historias o sea, apuntan a componentes que también son de cierta manera fantásticos y muy ficcionales, ¿verdad? Entonces, es lamentable que el antihéroe predomine porque eh, daña a los autores. Se me ocurre un impacto ahorita. Daña a los autores. ¿Por qué? Porque limita su creatividad. Cuando hay una tendencia muy fuerte, como es que predomine tanto el antihéroe, hace que los autores se vean más incentivados a inclinarse hacia la tendencia que ir contra ella, lo cual puede perjudicar en su creatividad porque van a sacar historias cada vez más parecidas, las cuales al público no solo le van a alcanzar, sino que no explotan al máximo las habilidades que tienen. No sé, se me ocurre también que puede ser un impacto más o menos plausible y más o menos como relevante dentro del debate. Tendría que encuadrar un poco más. Pero a eso me refiero. O sea, las historias son caracterizables y pueden orientarse hacia un lado o hacia otro dependiendo de lo que el debate me convenga. Y también los autores, ¿no? Como autores que son más reconocidos y autores que son menos reconocidos, podría ser una caracterización que le haga. Entonces, básicamente eso, Fer. ¿Se entiende? Sí, genial. Entonces, ahora sí, vamos allá con el punto del encuadre. Si tienen alguna duda, igual me interrumpen y yo se las respondo. Eh, Vamos con encuadre. ¿Qué es encuadrar? Y aquí, encuadrar es situar o contextualizar la discusión, ¿ok? Creo que eso más o menos ya se puede haber intuido un poco de la explicación que he ido dando. Mientras que, además de ese punto, nos permite sobre todo poder anticiparnos a críticas que nos puedan hacer y nos permite aclarar un poco los conceptos de la discusión para que no se pierda. Entonces, nuestro trabajo de conceptualizar va a terminar viéndose plasmado en el encuadre que hagamos dentro de nuestro discurso. Ahora, todo discurso empieza con un encuadre, más o menos largo, pero
normalmente se asocia que el encuadre, quien hace un mayor encuadre es, si es que encuadrar era situar, es decir, contextualizar orientando para llegar hacia una pregunta, la pregunta a la que llegamos es la métrica. Es decir, cuando yo encuadre y sitúe el contexto y sitúe lo que no se va a discutir, cuando sitúo lo que sí se va a discutir y qué va a ser lo importante, eso que estoy situando como lo importante es la métrica. ¿Ok? Solo que ya métrica es un concepto que lo resume, ¿no? Y que pues explica lo que ya he mencionado antes sobre qué es lo importante y qué no es lo importante dentro de la discusión. La métrica es lo que nos ayuda a ponerlo. Y quien resuelva la métrica, es decir, quien responda mejor a la métrica dentro del debate es quien la gana, quien gana esa discusión. Por eso es tan importante que tengamos una métrica. Si no la tenemos, probablemente no estamos como tal dentro del debate. Estamos de forma indirecta quizás, pero no estamos dando como el engage, es decir, el compromiso con la discusión de una forma efectiva. ¿Sí? Entonces, a eso nos lleva al tercer punto, que es la manera en la que se explica. Es una manera, en muchas ocasiones, de metadebate. El primer ministro, es decir, el primer orador que sale a dar su discurso, ya que es quien tiene que explicarnos de qué va a ir la discusión, o al menos esbozar qué cosas se van a discutir y qué no. Además, el encuadre sirve para dar mucha relevancia al argumento. Cuando yo ya oriento la discusión hacia un lado, si yo respondo a las preguntas que planteo, pues claramente voy a tener cierta ventaja. Pero esta ventaja no es una ventaja injusta dentro del debate. Es decir, dentro del formato va a haber ventajas justas y ventajas injustas. Una ventaja justa es aquella que puede ser cambiada, mientras otro orador le ponga cierto tipo de habilidad o estrategia a la respuesta, mientras que una habilidad injusta es una que cierra la posibilidad de los oradores para poder en verdad responder. El encuadre es una herramienta que nos va a dar una ventaja justa dentro del debate. Creo que normalmente muchos equipos que terminan ganando debates es porque han realizado encuadres efectivos, sobre todo cuando son equipos nuevos, ¿sí? Normalmente la habilidad de encuadrar es un poco complicada y no se suele enseñar mucho, entonces, o sea, no tan como a detalle o cosas así. Hay otras pues, sociedades de debate que no usan encuadre hasta mucho después. Entonces hay que aprovechar un poco el tema de cómo vamos a aplicar el punto del encuadre para que sea una ventaja que tengamos, y una ventaja justa, dentro de el formato y dentro de los debates. Previos conceptos a entender antes de la explicación de cómo encuadro, porque ya cómo contextualizo mejor podría ser como una forma quizás más simple de decirlo, solo que en debate competitivo no sé por qué nos encanta utilizar conceptos que no son tan simples de entender, ¿cierto? Entonces, eh, vamos con ello. El reencuadre. Pues es básicamente un encuadre, solo que responde a otro. ¿Sí? O sea, reorienta la discusión a otro punto. Ejemplo de esto, si es que yo digo, bueno, en este debate lo que se va a ver es en qué mundo podemos encontrar X. ¿Sí? Porque X es lo más importante, ya que bla, bla, bla. ¿No? Por ejemplo, XX puede ser bienestar, puede ser libertad, puede ser mejores relaciones sociales, mil cosas, ¿sí? Quedémonos por un momento con en qué mundo se pueden hallar mayor bienestar para las personas, ¿ok? Esa es la pregunta que un equipo ha planteado como la más relevante del debate, pregunta que debe ser respondida por todos los equipos. Obviamente la respuesta de ese equipo va a ser, bueno, en mi mundo encontramos eso, ¿sí? Él plantea la pregunta, él plantea la respuesta. Pero el otro equipo también puede hacer dos cosas. Uno, puede responder a la pregunta que ha planteado y debería responder a la pregunta que ha planteado el otro equipo, pero también puede reorientar la pregunta, es decir, poner una nueva pregunta dentro del debate que sea más relevante que el anterior. Como que es el siguiente fraseo. Si bien la Cámara Contraria nos ha dicho que pues, lo más importante en este debate va a ser en qué mundo hay mayor bienestar, creemos que eso es como algo que es valioso. Sin embargo, para poder alcanzar el bienestar, hay algo que es mucho más importante,
que son las condiciones materiales para que este bienestar se encuentre. Entonces, la pregunta más importante sería, ya que su pregunta depende de la nuestra, ¿en qué mundo ofrezco mejores herramientas materiales para luego alcanzar el bienestar? Esa es una pregunta que está reorientando la discusión, porque antes estábamos discutiendo en qué mundo alcanzamos bienestar y de ahí se desprendían muchas cosas, ¿no? Pero ahora estamos como quizás enfocando un poco más la pregunta que nos habían hecho para canalizarla hacia algo que nosotros quizá tenemos dentro de nuestra argumentación. Esta es una manera de reencuadrar, que es como el enfoque hacia un punto. Vamos a hablar de encuadre profundamente en otro taller, como, o sea, de encuadre avanzado me refiero, porque eso ya son estrategias como más complejas, pero el reencuadrar quiero que entiendan que es pues reencaminar esta pregunta hacia otra que yo considero que es mucho más valiosa, ¿sí? Por ejemplo, si un equipo está diciendo que en qué mundo hay mayor libertad es la pregunta más relevante, también puedo cambiar completamente la pregunta y decir, no, la pregunta más importante en este debate es en qué mundo hay mayor seguridad. ¿Por qué? Ah, bueno, siempre que yo reencuadre tengo que justificar, porque si no justifico por qué estoy cambiando la pregunta importante dentro del debate que hasta ese momento se ha estado discutiendo, probablemente el juez me diga, lo está haciendo porque quiere solamente, no porque en verdad sea necesario. El reencuadre tiene que justificarse y volverse necesario, porque siempre va a ir un poco a tratar de aclararle al juez de qué va la discusión. Después, segundo concepto, el concepto de métrica, que es algo que estaba mencionando. Sí, es la pregunta a responder, la pregunta clave de la discusión. ¿Qué es el metadebate? Como hablar del debate que estamos teniendo en este momento. ¿Y cómo hago eso? Y esto puede ser como también un poco confuso. A veces hay debates en los que se está discutiendo sobre lo que se está discutiendo, ¿sí? Y esto puede decir, qué desordenados, ¿cómo es que están haciendo eso? Pero en realidad lo útil de eso es que, y lo necesario, al menos dentro de nuestro formato, es que ayude a hacer entender al juez cómo es que tiene que evaluar la discusión que está observando. Porque recordemos que el juez es una persona natural promedio, es decir, por regla tiene que ser una persona natural promedio, o tiene que tratar de actuar como una, y no tiene conocimientos especializados. Entonces, la idea es guiarlo lo más que se pueda. Y si puedo decirle como, señor juez, ¿qué es lo que ha ocurrido en este debate? Estoy haciendo metadebate, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en este debate en las cámaras altas? Imaginemos que yo soy cámara baja. En las cámaras altas, lo que ha pasado es que la Cámara Alta de Gobierno nos ha explicado X. Sin embargo, la Cámara Alta de Oposición le respondió con Y. Creemos que es muy importante responder a Y para poder no solo ganarle a la Cámara Alta de la Oposición, sino también poder ganarle a la Cámara Alta de Gobierno en cuanto a profundidad argumentativa. Para esto tengo 3 argumentos. Uno, y ahí empiezo con la parte que sí está más metida en el debate, si se dan cuenta, que ya es la de los argumentos. Pero he dado una introducción que ha tratado de encuadrar, o en este caso de reencuadrar, lo que, más que la métrica, lo que ha ocurrido dentro del debate. ¿Para qué? Para que el juez, si es que en cualquier caso hubiera estado confundido, uno, o dos, hubiera estado distraído, que esperemos que no, normalmente no debería ser así, pero asumamos el peor escenario que estuvo distraído y tenemos que tratar de enfocar su atención en nosotros, que ese sería el punto 3 para que persuadamos en verdad al juez, hacemos metadebate, es decir, hablamos de lo que ocurrió para que nosotros seamos el equipo que en verdad lo resuelve y tengamos más relevancia dentro de la discusión. Entonces, de estas 3 cosas y del concepto de encuadre, ¿hay algo que no quede claro? No me gustaría pasar al siguiente punto si es que algo no ha quedado claro. Dime, Fer. Jorge, en referencia a lo que implica el reencuadre, por ejemplo, yo he escuchado a más de un debatiente en alguna ocasión decir como, bueno, este no es necesariamente el debate y por ende tenemos que enfocarnos a explicar esto porque esto es necesariamente el debate. Yo entiendo de que en esa parte tú tienes que explicar las razones del por qué esto podría ser más importante que el otro o lo que dijo tu cámara contraria. Otra de las situaciones en las que sucede algo así es cuando, por ejemplo, es como ambos acuerdan a que el debate está en un punto o se debe justificar
José debe explicar algo que ya está como entendido por las dos cámaras, ¿no? Es como ambos acuerdan de que de esto se trata el debate, pero no sé exactamente cómo algunos terminan diciendo, bueno, nosotros vamos a explicar mejor dónde hay mayores beneficios de lo mismo o donde son parcialmente como solamente se ve en mi cámara o en la cámara contraria como son menores. No estoy seguro cómo poder abarcar esos puntos, es como cuál es el mejor caso en el que yo debería actuar, es como decir necesariamente de que todos acordamos en esto, pero de repente acá hay una mejor como pues, forma de abarcar ese punto, o si nosotros tenemos que decir como que, es decir, que necesariamente uno depende de otro o es algo diferente a lo que se tiene que debatir. Ah, claro, depende bastante del debate, o sea, la estrategia que tomemos. Y eso, pues, es algo como más complejo, pero eh, lo ideal es que intentemos que, y esto es la premisa base con la cual tienen que regir como la estrategia. Lo estratégico siempre va a ser, que lo que ahorita estoy explicando es lo teórico, lo estratégico ya siempre es más contextual, pero siempre tiene que ser tanto lo más sintético posible, es decir, lo que reduzca las variables y no las incremente, porque si yo incremento las variables, lo que termina haciendo es desordenar el debate. Entonces, si es que yo quiero en verdad ser estratégico, lo que voy y tengo que hacer es reducir las variables al juez, es decir, busco los consensos, busco los puntos que están simétricos, busco los puntos que no están como tal en controversia y están más bien como siendo discutidos en vano, y esos puntos le digo al juez, señor juez, note cómo estos puntos en realidad pues no hay mucho que discutir sobre ellos, ya que ambas cámaras estamos de acuerdo o ya que ninguna de las dos vamos a conseguir resolverlo. Lo importante en este debate es, y siempre tratar de guiarle a lo más importante en el debate es tal cosa, y poder decirle eso. Ahora, si es que voy a como comerme su pregunta, si es que voy a extender su pregunta o demás cosas, eso ya es un poco más contextual y no te podría dar como una guía de en qué caso se usa tal o en qué caso se usa la otra. Creo que eso sí es más contextual, pero siempre, al menos lo que sí creo que es muy importante es reducir las variables al máximo. Si es que, por ejemplo, noto que hay muchas métricas en el debate, tengo que tratar, por ejemplo, allí, y esa puede ser ya una guía que nos ayude a tener ojo con respecto a qué estrategia voy a aplicar. Si es que hay muchas métricas, o sea, muchas preguntas por responder dentro del debate, uno, eso para mí está horrible porque no voy a poder responder a todas. Segundo, para el juez está más horrible porque está anotando todo y está confundidísimo. Entonces, lo que tengo que hacer es necesariamente decirle, señor juez, hay muchas preguntas en este debate, pero creemos desde la Cámara X de Gobierno Oposición que las más importantes son tal, o que todas estas se resumen en tal. Y así le estás ayudando al juez y le estás ayudando a ti mismo, para que todo quede claro. Es como cuando hay una discusión entre mucha gente y se comienzan a desordenar, siempre hay alguien que sale y dice, ya, no, pero nos estamos desordenando. A ver, hemos hablado de tal, y lo resume al toque y ya te lo dejó. Eso es la idea, o sea, ser esa persona que condense la información y la sintetice, no ser quien desordene la discusión. Siempre hay que tratar de mantener la discusión ordenada, lo más que se pueda. Vale, entonces esa sería mi respuesta en este caso. Y Jorge, una pregunta. Con respecto al, Sí. al tema que estamos tocando, me surgió una duda, ¿no? Por ejemplo, cuando el primer ministro define, ¿no? digamos, una moción, ¿no? Por ejemplo, había una moción que habías proponido que era sobre, por ejemplo, que se debe fomentar el hockey en las escuelas, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el primer ministro Ujú. no sabe a qué se refiere el hockey y define otra cosa distinta? ¿No? En ese caso, la oposición podría decir en sus argumentos que eso está mal, que no es definido así, o no puede, o debe de embarcarse en lo que ya dijo el primer ministro. Ahí te pongo dos escenarios. Normalmente, y esto es en la mayoría de escenarios, normalmente sí se puede. Es decir, normalmente lo que diría una cámara de oposición, tanto en un punto de información ya desde el primer discurso de quien esté hablando o como en sus mismos discursos, es
señor juez, a ver, hay que aclarar un poco el concepto de hacking. Creo que la Cámara de Gobierno ha confundido esto y ha creído que se refiere a tal cosa. Sin embargo, el hacking en el mundo real, y ahí sí tenemos que apelar al mundo real, en el mundo real refiere a esto. Y esto es lo que normalmente tenemos que discutir. ¿Sí? Y encaminas ya, o sea, reencaminas, es decir, usas el reencuadre para reorientar la discusión hacia lo que conceptualmente es más correcto, ¿sí? Ahora, hay escenarios en los cuales esto se vuelve ambiguo y ese es el segundo escenario que debería plantearte, en los cuales no puedo hacer esto de aclarar el debate porque es ambiguo, como que en el Nacional de 2017, el Nacional de Perú de 2017, hubo una moción que decía esta Cámara utilizaría el lenguaje inclusivo en los textos escolares, ¿sí? Y el problema fue que en todas las salas distintos debatientes entendieron de distintas maneras el lenguaje inclusivo. Algunos lo entendieron como pues hablar de todas las personas en lugar de todos. Otros lo entendieron como pues poner todes. Otros lo entendieron como ponerlo en idiomas como, bueno, en lenguas originarias. Entonces, y así estuvieron interpretándolo de distintas maneras en distintos debates. Al menos en 3 de las salas, por lo menos, por suerte, lo entendieron de una forma común. Por ejemplo, en mi sala todos lo entendimos como en ese tiempo, eh, como referirnos a todas las personas o las personas en situación de discapacidad en lugar de decir discapacitados, ¿no? O cosas así. En otra sala, todos en nuestra sala pues lo entendimos así. Y, y en una sala sí se mezclaron todas las ideas y terminó siendo un debate muy confuso. ¿Por qué? Porque primero el gobierno dijo, vamos a hablar de como lenguaje inclusivo, como poner los textos en lenguas originarias. Vamos a ponerlos en distintas lenguas originarias y así vamos a ser inclusivos. O sea, sí, no, no se refiere a eso la moción, creo, y es lo que en ese debate estaba pensando la gente. Eh, pero la Cámara de Oposición, al tener esa duda de, o sea, sí, pero no, no puede ampliarlo porque ya el debate sería excesivamente amplio, pero tampoco puede negarlo porque se arriesga a quedar fuera. Entonces dijo, bueno, es debatible, voy a entrar a ese debate. Y entró a ese debate. Porque allí ya había como bastantes problemas. Lo que pudo haber hecho era ampliarlo, ¿no? Y tratar de explicar cómo es que el debate más importante igual no está en ese escenario que plantea el gobierno, sino en otro que estás ampliando tú, pero no lo hicieron, entonces terminó el debate un poco confuso en ese aspecto. Y esos matices de grises pueden terminar ocurriendo y hay que, pues, en ese punto tan extremo, eh, intentar aclarar, pero siempre, siempre, igual entrando en la discusión que ha planteado, ¿no? Si es que ha entendido hacking de otra forma, como el concepto es no tan abierto como si pudo haberlo sido en ese momento el de lenguaje inclusivo, en ese contexto, en esa moción en concreto, pues ahora creo que ya hay una idea un poco más sólida de lo que es lenguaje inclusivo, entonces no creo que ocurriera ello. Siempre cuando intentemos aclarar, apelemos al mundo real y siempre cuando intentemos igual y no estemos seguros de esa aclaración, intentemos meternos en el debate y tratar de ganarle rápidamente en esa discusión, como volverla pequeña, esa discusión con el concepto errado que ha tenido y ya poder como ganarle. ¿Ok? Entonces, más o menos por allí estaría orientado. ¿Se entiende, sí, Luis? Sí, Jorge, gracias. Genial. Jorge, disculpa, yo tengo la duda Entonces, no entiendo bien, me imagino que es del equipo, el primero que habla haría el encuadre o reencuadre, ¿no? No el segundo, o sea, el partner, porque estaría repetitivo, o cómo se dividiría ahí. Depende mucho. Por ejemplo, normalmente en el primer equipo de gobierno y el primer equipo de oposición, como sí tienen una línea como mucho más coherente entre ambos, porque tienen casi el mismo rol, es decir, argumentar y responder. Entonces, ellos sí, lo ideal es que el primero sea el que lo haga. Pero, por ejemplo, si a mí como segundo orador de oposición
me doy cuenta que mi compañero no lo pudo explicar, yo trato de explicarlo, ¿no? Trato de subsanar el vacío. Entonces ahí no habría problema si es que trato de hacerlo, o sea, de reencuadrarlo usando ya lo que mi compañero ha dicho, haciendo referencia a ello. Ahora, en las cámaras bajas, también lo que es más estratégico es que los primeros sean quienes lo digan, pero si es que el primero no lo hace, el látigo, es decir, el último orador de cada lado, puede en cualquier escenario pues tratar de subsanar eso, ¿no? Como, bueno, en el momento que hace su resumen del debate orientándolo hacia algo que es lo más importante, con cuidado, claro, para no traer nuevas explicaciones, porque no puede hacerlo, pero orientándolo hacia algo que es lo más importante y enlazándolo con lo que su anterior orador ha hecho. Esto es complicado y suena complicado también, porque lo ideal es que no ocurra así, lo ideal es que sea el primero quien pueda dejar más o menos las cosas claras para que el segundo pueda encargarse sobre todo de reforzarlas. Pero en debate pasan muchas cosas, entonces se nos puede ir el hecho de haberlo reencuadrado de forma eficiente y puede terminar siendo nuestro látigo quien lo haga o puede terminar siendo nuestro segundo orador. No hay penalización sobre ello, pero es menos cómodo. Bien, vamos con el encuadre. Son 2 pasos los que he puesto aquí para simplificar el proceso. Antes pues ponía muchos pasos y pues no era muy eficiente al momento de explicar. El paso 1 es contextualizar, ¿sí? El contextualizar podemos dividirlo, aunque no es regla, en un antes y un ahora. No es regla, ¿por qué? Porque es probable que si no es una moción política, no necesariamente hay un antes. Dependería mucho, pero siempre hay que tratar igual de evaluar estos 2 criterios, al menos para cerciorarnos si es que lo hay o no. ¿A qué me refiero? Con el ejemplo creo que está mucho más claro. Esta Cámara prohibiría la privatización de recursos naturales. Mi contextualización del antes puede ser normalmente, y aquí van a encontrar varios modificadores que pueden intercambiar. Cuando yo quiera hablar del antes, tengo siempre que usar un modificador que refiera a ello, ¿no? Normalmente, históricamente, a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo muchos fraseos por poner allí. Entonces, escojo uno que me ayude a poder explicarlo y que se entienda a dónde va a apuntar eso. Normalmente, la privatización implica el control de recursos por parte de una empresa que busca maximizar sus ganancias. ¿Qué he hecho ahí? Es conceptualizado. Es decir, he utilizado lo que había pensado en mi segmentación de la moción, en la agrupación de conceptualización, y ya he plasmado lo que considero importante de dejar claro, que es qué es la privatización, ¿no? De eso va a tratar el debate, y si no lo dejo claro, F. Entonces, la privatización implica tal. ¿Sí? Y esto, si se dan cuenta, como tal, no necesariamente es un antes, pero sí es algo que está previo o que está implícito a la problemática, es decir, no es parte de la problemática como tal, sino está fuera de la misma. Por eso es que lo pongo en la parte de antes, por más de que estrictamente y temporalmente no sea un antes. ¿Sí? Luego, lo que en muchas ocasiones está por encima de los derechos de las personas, y ahí ya estoy explicando sí un antes. Y podría profundizar un poco más en ello, pero vamos a dejarlo por ahí. Luego la parte del ahora, que también tiene un modificador. En este caso es actualmente, ya se intenta regular esta privatización. Sin embargo, es muy complicado ya que muchos países no tienen instituciones suficientemente fuertes para hacer frente a las grandes empresas extranjeras que poseen poder económico y político para poder ponerse por encima. Entonces, aquí, ¿qué he hecho? En el ahora, que es la explicación y contextualización de la problemática como tal, de lo que está en controversia, no solo lo he detallado, sino que me he anticipado a que me digan tenemos otras formas de hacerlo. Porque mi lado, el lado del gobierno, en este caso que he tratado de poner el ejemplo, quiere prohibir, pero el prohibir solamente es uno de los muchos caminos que puedes plantearse para resolver el problema de la privatización o no de recursos naturales.
Entonces, aquí ya les pongo de plano, ya se ha intentado hacer la regulación, no se pudo, olvídalo, como no me vayas a sacar que se puede regular porque ya te estoy diciendo que no. Esto, pues, no le limita a que la Cámara de Oposición pueda igual decirte, es que sí se puede regular, te voy a explicar por qué. Puede hacerlo, pero si se dan cuenta va a tener que hacer un esfuerzo mayor porque tú ya te has anticipado y le has cerrado la puerta. Él para abrir la puerta va a tener que empujar un poco más, va a tener que profundizar un poco más en su explicación. Lo que antes hubiese sido más persuasivo y más sencillo para él porque no lo habías dicho, porque no te habías anticipado. Entonces, en esa parte de la contextualización también me estoy anticipando. Por eso es que no solamente es una contextualización llana o una descripción de hechos y ya, sino es una contextualización argumentada. Es una contextualización que estamos encaminando y orientando hacia maneras de persuadir. Y esto es algo muy importante, no solo para debate competitivo, sino en general. Porque normalmente lo que suele ocurrir es que cuando nos dicen contextualiza tal cosa, hago una descripción llana de los hechos. Y eso no es persuasivo y eso no me va a ayudar a cuando tenga que argumentar. Eso lo más que me va a servir es a que la persona me diga como, bueno, está bien, gracias. Ya esos datos pues puede que sean más o menos intuitivos. No me ha ayudado a contextualizar. Contextualizar es seleccionar hechos de forma estratégica para poder encaminarlos hacia un fin, ¿sí? Toda contextualización está sesgada, pero si es que no sabemos, pues, cómo orientarla, vamos a terminar solo describiendo, y describir no es contextualizar, ¿sí? Hay que separar esas dos cosas. Ahora, el paso 2 refiere a ya la explicación de lo que no se va a debatir y de lo que sí se va a debatir, es decir, la métrica. ¿Y por qué es que tengo que hacer esto? O sea, en parte porque tengo que evitar discusiones innecesarias, o sea, discusiones que no me van a ayudar a que el debate sea ordenado, sino que más bien lo van a desordenar. Esto no quiere decir escapar del debate, ojo. No, lo que sí tengo que discutir es una parte que tengo que no tratar de tergiversar. Eso tengo que dejar claro. Pero hay discusiones que no son tan relevantes que podría evitarme. O características que son exageradas. ¿Recuerdan cuando ayer hablábamos de caracterizaciones exageradas como peor mundo, su peor mundo, en el cual todo está malo, todo está bien, y el mundo no funciona así? En realidad el mundo funciona con más de cosas buenas y malas, costos de oportunidades que se tienen. Entonces, no es fructífero que se debatan extremos. Es que pongo lo que no se debate, o sea, explico en el cuadro lo que no se discutir. Y también es importante hacer una métrica. Recordemos entonces la pregunta que ponía Yasmín en el chat, que era sobre la moción del antihéroe, ¿cierto? Entonces, puede ser una métrica, si es que la adaptamos un poquito y el fraseo se acomoda. ¿No? ¿En qué mundo existe una mejor influencia del antihéroe en la sociedad? Sí, pues es una pregunta interesante. O sea, podemos establecer esa métrica. ¿Y eso ver qué cosa? ¿Cómo yo encuentro la métrica? La métrica es lo que ambos lados del debate van a tener que responder. No es, por ejemplo, que suele ser confundido, como la métrica en este debate es que el mundo con antihéroes es malo. No, esa no es una métrica, que eso es tu lado, eso es tu respuesta a una pregunta. No es la pregunta que le estás dando al debate en general. La métrica está muy relacionada con el metadebate, porque nos lleva a pensar como fuera del mismo, nos lleva a pensar qué es lo más importante en esta discusión. Y por eso es tan importante y a la vez tan difícil. Pero con este fraseo espero que se entienda muy claramente. Ahora el ejemplo. Y el ejemplo más o menos apunta a ello, que dice, este debate no va sobre esta parte de lo que no se debatirá, no va sobre si un Estado es corrupto, porque probablemente lo sea o no lo sea, es indistinto. La idea es que al margen de esa característica no se tome el peor escenario, es decir, ni de si tiene o no manera de poder manejarlo. Esto va sobre todo orientado a las empresas públicas, que son parte de la moción que hemos estado analizando. ¿Sí? Creemos que eso sería nuestro peor escenario.
y ahí está la explicación del peor escenario. Es decir, yo estoy tratando de quitar de la discusión que un Estado sea o no corrupto. Tanto para mi cámara de gobierno, tanto como para la cámara de oposición, es indistinto que lo sea. Probablemente lo es en ambos lados o probablemente no lo es en ninguno. El debate no trata sobre eso. No es lo más relevante. No es lo que tiene que discutirse. ¿Sí? No es, o sea, seguramente va a estar presente. Va a ser un componente, un factor a considerar. Pero no se va a discutir porque probablemente lo que digan es al momento de caracterizar, bueno, hay estados que tienen altos índices de corrupción y estados que no tienen estos altos índices de corrupción. Pero eso aplica para ambos lados, si se dan cuenta. Si en mi mundo un estado es corrupto, en el otro también, porque no va a cambiar necesariamente por lo que estamos haciendo o proponiendo dentro de esta moción en concreto, al menos. ¿Sí? Es un problema que trasciende y que va más allá de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, probablemente el debate no va sobre eso. Tampoco va sobre si es que los estados van a poder manejar las empresas públicas o no. Deberíamos asumir que van a tener cierta capacidad de manejo, porque si no negamos la moción, sería el peor escenario. El peor escenario es en que todos los estados son corruptos, en que ningún estado puede manejar bien las empresas públicas. Es una exageración, ¿sí? Esa exageración no se discute. Claro, tampoco se va a discutir, y eso es más tácito, no se va a discutir que ningún estado sea corrupto, que todas las empresas públicas van a ser manejadas de la forma más óptima posible, que vamos a vivir en una utopía. No se trata tampoco sobre eso, claramente, pero claro, como yo soy del lado del gobierno, estoy tratando de quitar primero de la discusión lo que es mi peor escenario, ¿no? Igual ya al momento de quitarlo y decir, bueno, de esto no se va a discutir, puede quedar un poco más claro ya el debate, porque ya estás anticipándote a lo que la otra cámara podría, pues, no solo traerte, que puede seguir haciéndolo, sino sobre todo de lo que el juez puede entender como importante. En algún debate desordenado, algún juez podría tomar como importante que en verdad sí la caracterización tan exagerada de que no se va a poder manejar es cierta, la cual uno tendría que tratar de evitar que se crean, ¿no? Entonces, orientemos el debate a quitar los extremos. Y después de haber hecho eso, luego viene la parte de la métrica o lo que sí se va a discutir. La métrica de este debate es en qué mundo se obtiene un mejor desarrollo. Si notan, esta pregunta es tanto aplicable para el lado del gobierno como para el lado de la oposición. ¿Ok? Entonces, allí podemos darnos cuenta que la métrica es lo que hace y genera algún tipo de consenso, al menos entre ambas cámaras. Es el consenso sobre lo que se está discutiendo. ¿Ok? Si bien un equipo es el que plantea la métrica, otro puede decidir seguirla o no, al menos lo que se intenta es que ambos discutan en los mismos términos. Lo que estaba hablando hace ratito, bueno, cuando lo expliqué hace rato, era el ejemplo entre liberales y socialistas, por ejemplo, ¿sí? Como ahí ambos buscan lo mismo probablemente. Ambos buscan pues mejores condiciones para las personas, mejor desarrollo, mejores libertades, etcétera, ¿sí? Pero tienen discrepancias sobre los métodos en los cuales van a poder obtenerlos. Entonces, lo malo y lo que suele quizás ocurrir es que terminen discutiendo no dándose cuenta que están buscando lo mismo. Y cuando eso ocurre, pues terminan en metas innecesarias, ¿no? Y en las cuales, como no se dan cuenta que están buscando lo mismo, probablemente no se centren en discutir lo que en verdad es relevante, sino discutir ya por X cosas, solamente por el hecho de, bueno, no estamos buscando lo mismo, entonces no nos entendemos. No, estamos buscando lo mismo, pero los métodos que van a utilizar para eso son diferentes, ¿sí? Y igual ocurre tanto en el parlamentario británico como en la vida misma, que es necesario que ambas cámaras estén orientadas hacia un mismo lugar, porque así ya el juez es mucho más sencillo que evalúe. ¿Cómo así? Porque si es que ya la pregunta del debate es ¿en qué mundo hay mejor desarrollo? El equipo que explique mejor esta línea es el que va a ganar.
En cambio, sería distinto si es que yo digo, yo voy a demostrarte que en mi mundo hay mejor libertad. Y el otro equipo sale y dice, no, 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 yo te voy a demostrar que en mi mundo hay mejor beneficio económico. Y el juez está como, pero es más importante. No lo sé, no sé qué es más importante y va a explotar. Entonces, la idea es que hay una métrica que ayude a que tengamos un criterio común, ¿ok? Y esta métrica entonces tenemos que pensarla bien. Esta métrica es la parte del qué debo probar, ¿sí? En el ejercicio que vimos ayer y en la explicación que di al inicio. Es esa parte, es qué debo probar, bueno, debo probar en qué mundo existe, pues, mejor X, ¿sí? Y ese X ya puedo ponerlo dependiendo de la moción que yo tenga. Ahora, puede ser que esté buscando varias cosas. En qué mundo existe mejor X y también en qué mundo existe mejor Y. Entonces, de esa forma, pues ya también puede estar atiéndome a 2 puntos. La idea es que haya una sola métrica. Es lo ideal. Entonces, si encontramos que hay más de una métrica, intentemos agruparlas en algo mucho más grande para que no haya muchas complicaciones. Y luego ya, bueno, vendría la explicación un poco de especificar la métrica, ¿no? La métrica va en qué mundo se obtiene mejor desarrollo, que es distinto o que es diferente a solo el crecimiento económico, ya que implica un bienestar de la población y un mayor control del Estado sobre sus recursos. Ahí estoy diciendo ya no solo, bueno, buscar desarrollo a nivel abstracto, sino, si bien esta es la premisa que vamos a discutir, ¿qué implica esta premisa? Implica, 1, crecimiento, 2, bienestar, 3, soberanía. Y eso es lo que básicamente he dicho en ese párrafo. Esas 3 cosas son las cosas que vamos a buscar para poder obtener el logro mayor, que es el desarrollo. Puede que no sean estas 3, o sea, pueden ser otras 3 que ustedes quieran plantear, o 2, o 1, o 4. La idea es que no sean más, que sean idealmente 3, para que sea amplio y tampoco tan amplio, ¿sí? Para eso tenemos 2 argumentos, para eso tenemos 3 argumentos, y ya comienzo a explicar. Y así habría acabado mi encuadre. El encuadre en mi discurso, si es que soy un primer ministro, pues puede que me tome hasta 3 minutos. Pero si soy, pues, otra cámara, reencuadrar no me debería tomar más de 1 minuto, minuto y medio, para poder continuar rápidamente con la discusión, con el debate. ¿Ok? Entonces, vamos viendo eso. ¿Alguien tiene una duda ya sobre este punto final del taller? O sea, de la parte teórica. ¿Ya me escuchas? Ya, solamente quería preguntar si es que entonces que se concluiría que la reencuadración no solamente es que exclusivo para la primera cámara ni la de segunda cámara de posesión, o sea, mejor dicho, en las cámaras altas, sino que también puede ser enfatizada también en la de las cámaras bajas, ¿no? Por ejemplo, en lo que estabas diciendo de las métricas, por ejemplo, yo puedo decir una métrica 1, pero en la cámara baja puedo decir de que también hay otra métrica que es complementaria y que no necesariamente se contra. Claro, sí, es muy, muy viable hacer eso. O sea, encuadrar es algo que suele hacer la Cámara Alta del Gobierno. Sin embargo, reencuadrar o reorientar, pues ese encuadre que nos han puesto, es algo que perfectamente pueden hacer el resto de cámaras. Idealmente el primer orador de esa cámara, pero en algún caso en el que necesite quizás aclararlo mejor, puede ser también el segundo orador el que reitere cuál es, ¿no? En debates que son muy confusos, a veces sí es muy necesario volver a recalcarlo. Entonces sí, o sea, es una estrategia que pues deberían utilizar más bien todos los equipos, porque nos ayuda, si se dan cuenta, a poder cimentar lo que luego va a ser nuestra argumentación. Claro que de forma más extensa por la Cámara Alta del Gobierno y ya menos extensa quizás por el resto de cámaras. A mí me surgió una duda con respecto a la aclaración que hacías hace un rato, cuando la Cámara Baja, sea de la oposición o de gobierno, no estaba completamente de acuerdo con cómo había contextualizado o cómo había planteado el argumento la Cámara Alta. Y, o sea, supone que no debería como contraponer o decir esto está mal, sino lo más aconsejado es ampliar. Sin embargo, la intención es ir dejando de lado un poco la forma como lo había planteado porque no parecía correcta. Entonces quisiera saber
cómo poder ir, o sea, llega un momento donde lo vas alejando tanto que ya no lo tocas, o debes seguir tocándolo a pesar de que no estás de acuerdo, aunque sea mínimamente. Aquí ya, pues puedes como encaminar tu discurso por partes, ¿no? Quizás la primera parte de tu discurso la dedicas a ya dejar claro cómo es que, incluso aunque estés dentro de las definiciones que ha dado la otra cámara o del encuadre que ha dado la otra cámara, que no es tan acertado, igual puedes entrar, ¿no? Igual puedes ganarle. Pero la idea sí es ir como, si es que en verdad, o sea, si es que en verdad ya moviste el encuadre, ya lo aclaraste, ya lo ampliaste, centrarte en lo que tú has explicado que es lo más importante. Y el juez entendería razonablemente que si es que eso es lo más importante, le estás dedicando más tiempo. Eh, entonces no habría complicación sobre ello. Es que, por ejemplo, una cámara alta del gobierno me habla como de un tema X que creo que es muy restringido y que no es lo más importante de la discusión. Yo como cámara alta de oposición podría salir a explicar, ¿no? Creo que el debate no solamente trata de eso, creo que trata y va mucho más allá, pero vamos a responder a los argumentos de la cámara contraria. Dos respuestas sobre esto. Uno, primera respuesta. Ellos dicen tal cosa, sin embargo, bla, 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 bla. Segunda respuesta. Si bien nos mencionan que esto, nosotros creemos que lo otro. Y después de haber respondido, puedes decir, bien, ahora entonces expliquemos más a profundidad lo que consideramos más importante en esta discusión, que es tal cosa, bla, 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 y así ya al final tu discurso, siempre intenten que haya algún tipo de conclusión de su discurso, es decir, ¿qué hemos hecho en este discurso? Hemos demostrado, uno, que el caso que ha defendido la Cámara contraria no es, si bien puede llegar a ser plausible, no es el más importante dentro del debate. Ya hemos respondido a sus dos argumentos y además de eso hemos planteado tres argumentos que nos han permitido explicar X y Y cosas que ayudan a que este debate, bla, 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 se resuelva. Y ya. Entonces, lo ideal es priorizar nuestro tiempo. Entonces, si en verdad creemos que eso no es lo más importante, pero sobre todo, si es que hemos explicado que eso no es lo más importante, podemos ir dejándolo pues de lado de a pocos, porque ya hemos creado y ampliado la discusión a un punto en el que más bien la otra cámara ahora tiene que entrar en este debate que es más amplio, porque si no se va a quedar fuera. Ya nosotros no somos los que estamos apretados, sino pues ellos. Y por eso ya puedo darme quizás ese lujo, ¿no? De ir dejándolo un poco de lado para centrarme en lo que considero y he explicado que es lo más importante.